El podcast Una charla y un café. Estamos donde estés, con Mario Hernández e Isabel Santa Clara, un espacio creado para ti, donde podrás interactuar, aprender y divertirte. Comenzamos. Hola descafeinados, ¿cómo están? ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Ya listos con su cafecito? Me imagino que ya, porque ya saben que es la hora de una charla y un café. Entonces recuerden que siempre es importante escucharnos con su café, con su té, con su agüita, que se den un tiempo para que nos puedan escuchar y pongan atención y así por lo tanto puedan aprender junto con nosotros sobre los temas que pues estamos abordando. Porque hoy, ¿qué creen? Les traigo un tema bien interesante que muchos ya lo estaban esperando. Hoy vamos a hablar sobre autoestima. Entonces, pues vamos a saludar a Mario. Mario, ¿cómo te encuentras? Hola Isa, me encuentro muy bien aquí ya nuevamente motivados por este tema, en el cual, como decías, ya muchas veces nos lo habían pedido y que aparte es muy importante que todos hablemos de esto, porque es parte fundamental de nuestra historia, de nuestras vidas y de lo que vamos a hacer o de nuestras decisiones. Entonces, pues yo creo que estamos atentos aquí con los descafeinados para iniciar el tema del día de hoy. Sí, les decía, es un tema que es muy relevante para nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento de toma de conciencia. ¿Qué significa autoestima? Ya que lo hemos escuchado en todo este tiempo de nuestras vidas, que si tienes autoestima bien, que si tienes autoestima baja, que si tienes autoestima. Entonces, Mario, dinos, ¿qué es la autoestima? Pues diversos autores dicen bastantes cosas distintas, de distintas formas. Al final unos pueden decir que es la forma en la que nos valoramos hacia nuestra persona, la consideración que tenemos de nosotros, ya sea de manera positiva o negativa, pero es el valor que nos damos, esta como tipo de evaluación que hacemos hacia nosotros, y eso determina muchas cosas de lo que nosotros decidimos o cómo nuestra forma de actuar, que es lo que vamos a ver en esta parte del tema del día de hoy. Pero al final es eso, es el valor que nos damos a nosotros mismos. Así que autoestima, que es a uno mismo, estima el valor que nos damos. Ya lo decía Mario. Entonces hay que hacernos esa pregunta: ¿cuánto valor me doy? Así es. Descafeinados, háganse esa pregunta: ¿cuánto valor me doy? Entonces, en función a la respuesta que vamos a tener, pues obviamente nos sentiremos de una forma determinada y pues tal vez después acabemos comportándonos de una forma también pues determinada, porque como nos sentimos terminamos pues proyectándolo. Hay muchas personas que no se sienten con suficiente autoestima y que precisamente esto pues nos ha venido pues limitando, nos ha venido obstaculizando en muchas cosas que queremos hacer y que no hemos podido hacer por precisamente miedo a cómo me ve el otro, miedo a no quererme exponer. Entonces, todo esto pues se va a remontar hacia donde, Mario, hacia nuestra infancia. Hacia lo que teníamos atrás, en el pasado. Así que cuando hablamos de autoestima, hablamos de nuestra primera infancia, de nuestro pasado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué de nuestra infancia? ¿Por qué de nuestro pasado? Porque a partir de ahí, Mario, comienza todo este transcurso, este proceso de autoestima. Todo ahí comienza. Vamos a dar los ejemplos, ¿no? Cuando nacemos en blanco, un ejemplo, ¿no? No es que nazcamos en blanco, pero es un ejemplo. Nacemos como con una bolsita donde ya en el transcurso de que vamos familiarizándonos con el contexto de que mamá, de que papá, de que si tenemos hermanos, van metiendo cositas a esa bolsita. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que se van depositando cosas buenas, cosas no tan buenas, cosas un poquito más negativas, y entonces eso va a ir determinando nuestra autoestima. Dicen que cada etapa de nuestra vida, Mario, se construye encima de la etapa en la que precede, lo cual, si queremos identificar dónde nace nuestra autoestima, pues tenemos que ir inevitablemente pues a la infancia. Ahí es donde, ya les decía, comienza todo.
Cuando pensamos en la infancia, hay personas que conectan con cosas bonitas. A ver, descafeinados, quiero que en esos momentos ustedes recuerden una parte de su infancia. No sé cuando tenían 4 o 5 años, ¿con qué conectan? Unos van a conectar con cosas bonitas, unos con cosas desagradables, otros van a conectar con cosas que no van a querer recordar. O uno simplemente va a decir, ¿sabes qué? Es que yo no tengo recuerdos. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Muchas veces el cerebro hace su función de que fue tan malo lo que vivimos en esa etapa, que lo que hace pues es omitir esa parte y pues no recordamos. Incluso aquí esta parte que tú dices, pues origina desde la infancia y pues claramente la mayoría de las personas eh, llegamos o nacemos en un seno familiar, en una familia, en un contexto cultural, tienen sus propias creencias cada persona. Algunos pudieron tener a lo mejor cierta educación, otros no. Entonces, como estabas diciendo, pues esto influye en que nosotros lo que vamos aprendiendo en esas vivencias desde la infancia, lo vamos creando para nosotros mismos. Vamos a poner el ejemplo claro, a lo mejor muy cotidiano, que escuchamos del simple hecho que a lo mejor va a determinar la autoestima de una persona las expectativas que tiene papá o mamá del mismo niño. A mí me ha tocado muchos casos escuchar esta parte de decir, porque no fui niña o porque no fui niño, ya desde ahí se me dio un valor positivo o negativo. Entonces, esto es un ejemplo así, tal cual, desde determinar tu sexo, desde ahí incluso te dan un valor, claro, de decir positivo o negativo. Sea lo que sea con lo que conectemos cuando pensamos en nuestra primera infancia, lo que debemos tener claro es que todo y cada uno de nosotros llevamos adentro ese niño que fuimos cuando teníamos 3 años, al de 6, al de 8, al de 15. Todas esas etapas siguen estando en nosotros presentes. Lo que ese niño vivió o recibió o le faltó, ajá, es lo que ha hecho que seamos hoy el adulto que somos y que nos sigue condicionando. Si nosotros pensamos en el cuerpo, para, ajá, que el cuerpo funcione de determinada forma bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que meter nutrientes que sean buenos. Sin embargo, muchas veces no metemos nutrientes tan buenos. A veces metemos nutrientes que no nos hacen bien, como la comida chatarra, ya sabemos, el azúcar, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que pues obviamente el organismo no va a funcionar como debe de funcionar. ¿Por qué? Porque estamos metiendo cosas tóxicas a nuestro cuerpo. Lo mismo, Mario, va a suceder como con a nivel de autoestima. A partir de lo que vayamos viviendo, recibiendo en nuestro entorno, ya lo decía Mario, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, abuelos, maestros, escuela, en todo su nivel, con todo lo que hemos recorrido, pues esto se va llenando con cosas sanas y otras no tan sanas. Por ejemplo, Mario, tú decías, ¿no? A veces a los niños que se les educa con mucho amor, que no les gritas, que tienes paciencia, que apruebas lo que hacen, pues es un niño que va a crecer con esa confianza. Con esa sensación, ¿no? Con esa confianza, con esa autoestima de que pues lo estoy haciendo bien, lo que yo hago es suficiente y que no te comparan con otros. Pero también está el otro extremo, que hay muchos papás a quien no lo compararon con un hermano. Es que tu hermano se porta bien y tú no. O es que el vecino está sacando buenas calificaciones y tú no. Entonces, cuando está la otra parte de cuando al niño se le compara, no se le reconoce, no es como autosuficiente para los papás, por ejemplo, en cuestión de, bueno, saqué un 7, ok hijo, en la próxima quiero que me traigas un 8. Y el niño en la próxima llega con un 8, Mario, y le dicen, no, yo sé que puedes ahora con un 9. Y entonces el niño llega con un 9, no, ahora con un 10. Entonces, ¿qué mensaje le estás dando a ese niño? Que por más que se esfuerce, no es suficiente. Y entonces, ¿qué sucede con el adulto? Que por más que des, vas a estar con esa voz interior de que no es suficiente lo que hago, no es suficiente lo que hago, no es suficiente, y me empiezo a exigir y nunca jamás va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque crecí con eso de que no es suficiente todo lo que estoy dando.
Sí, ojo, y aquí en esta parte, como lo dices, ese es un claro ejemplo. Y como cuando estamos en nuestra infancia, pues a veces no tenemos esta comprensión total que a lo mejor podríamos tener como adultos. Entonces, todas estas carencias o estas partes que como adultos o como padres tenemos hacia los hijos o se nos van brindando, pues nosotros lo relacionamos con que no nos quieren o que no nos aceptan o que no nos valoran o no tenemos una cuestión positiva. Entonces Por esto pues se va desarrollando en lo que tú dices, como de, pues yo no tengo un valor, no tengo un valor para que me consideren como alguien importante o para que me valoren en mis opiniones o en mis esfuerzos. Entonces esto va determinando a una autoestima baja. Así que descafeinados, si ustedes son papás, por favor, no comparemos a nuestros niños porque esto es lo más dañino que podemos hacerles. Eh, Esto es muy, ¿cómo se? Pues sí, o sea, es la palabra, ¿no? Estas las comparaciones con los otros es el daño más grande que le podemos causar a nuestra autoestima porque ya en un futuro, o ustedes lo están viviendo, ¿no? Eh, Vivimos comparándonos con el otro. ¿Quién no se ha comparado? No, es que aquel tiene más, es que aquel puede. Entonces, ¿por qué? Porque siempre viví comparándome o viví a través de que mis papás me comparaban siempre con el hermano, con el vecino, con el amigo, con el hijo del tío, con el hijo de la comadre. Entonces, a veces las comparaciones tal vez las hacemos de una manera inconsciente, porque también pues a nuestros papás se les educó tal vez de esa manera. Entonces, pues esto va a venir siendo como una cadenita. Ya que estás hablando de este tema de comparaciones, yo creo que parte también del origen, y ya lo había mencionado, entra en el tema de nuestra vivencia en la sociedad. Entonces, no sé si podríamos hablar de esta parte, de donde también no solamente es la parte de la familia o de lo educativo, sino también todos estos mensajes sociales que igual a lo mejor se fueron yendo por la parte de la familia y que nos lo fueron dando ellos mismos, pero también socialmente cómo esto sigue influyendo en nuestra autoestima, sigue influyendo en cómo debemos ser o cómo valorarnos hasta cierto punto. Eso también parte del origen de la autoestima. Claro, claro, Mario. Así que mis descafeinados, muchas veces también con nuestras parejas, si tenemos parejas, seguimos buscando un reconocimiento. A ver, descafeinados, si ustedes están casados, tienen pareja, tienen un novio, muchas veces estamos buscando en esa pareja un padre o una madre. ¿A qué me refiero? Eh, Buscamos a ese padre o a esa madre que nos dé afecto. Ese afecto que nos faltó cuando éramos pues chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Que la estamos buscando en la pareja y muchas veces somos demasiado exigentes con nuestras parejas. Y eso no es casual, porque esas cosas pues las elegimos o elegimos que nos den cariño o elegimos que no nos den cariño. Así que, Mario, te voy a compartir una frase muy interesante que nos dice que no nos atrae aquello, más bien, que nos atrae aquello que conocemos, aquello que nos es familiar. Pensar, elegimos a las parejas con un parecido a nuestro padre o con nuestra madre, ya se los había comentado. Entonces busquen qué tanto parecido tiene mi mamá a mi pareja actual o mi papá a mi pareja actual. A lo mejor tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. Sí, en las necesidades que cubre. Por supuesto. Y hasta que no uno se detenga a analizar y tomar conciencia, no puede elegir bien. Por ejemplo, esto no es bueno para mí, no quiero esto o quiero esto otro con ciertas características. Si nos han desaprobado, creceremos y nos desaprobaremos a nosotros mismos exactamente igual que lo hacían los papás con nosotros, o pues sí, es la primera figura de contacto. O puede ser que también ya seamos adultos y que ya no vivamos con los padres, Mario, pero ¿qué se quedó ahí? Esa voz interior en nuestra cabeza que nos dice: no eres suficiente, no puedes, no lo vas a lograr, no es, o sea, nosotros nos machacamos a nosotros mismos. Ya no está el papá y la mamá que nos machacaban. Ahora
ya estamos nosotros con nuestra cabeza, con nuestra voz interior, con nuestro Pepe Grillo, que nos está diciendo, es que no puedes, es que no eres suficiente. ¿Cuántos de ustedes descafeinados no tienen esa vocecita interior que muchas veces les obstaculiza, les genera miedo, muchas veces les paraliza, muchas veces les genera ansiedad hacer alguna cosa porque no se creen suficiente como para ese puesto? No me creo suficiente como para yo tener esa casa, ese carro, o esa pareja, o no me creo suficiente como para yo poder estudiar esta carrera que yo quiero. ¿Por qué? Porque no está esa confianza en mí, porque siempre me dijeron que no era suficiente y como ya no me lo dice mamá y papá, pero sí me lo dice en mi cabeza. Sí, entonces en este sentido es parte importante revisar que como cualquier proceso de nosotros como personas, pues involucra todo esto que ya estamos diciendo, pero le vamos a poner algunos nombres. Algunos componentes de la autoestima, como ya lo decía Isa, es este principal o con el cual podemos empezar a revisarnos cómo andamos de nuestra autoestima, que es la parte cognitiva. ¿A qué se refiere con esto? Pues todos los pensamientos que ya traemos en nuestra cabeza, cómo influyen en nuestra autoestima, qué pensamientos tenemos a diario, tenemos que estar revisando en nuestra vida. Como decía Isa, podemos a lo mejor intentar hacer algo y nuestro primer pensamiento es no soy suficiente o no voy a poder, o no sirvo para nada. Entonces, todo esto de la autoestima, que a lo mejor fuimos desarrollando a lo largo de nuestra infancia, se quedó en nuestra cabecita, y entonces pues esto influye en la imagen que tenemos actualmente, en la imagen que tenemos de nuestras capacidades, de lo que vamos a hacer, de nuestras decisiones. Y por supuesto, pues como cualquier pensamiento, pues va a afectar en lo que nosotros sentimos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Que esto involucra ya la parte de si es agradable o no lo que yo veo en mí, como esta parte de, ok, ya me dijeron mis papás, ahora ya lo estoy viendo yo. Soy un inútil, esto me hace sentir mal, o esto me hace sentir bien conmigo mismo, pues claramente no. Entonces, todo esto pues te lleva a tener ciertas conductas en la vida. Entonces, por eso es importante estarnos revisando en estos tres elementos o componentes, en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos con nosotros mismos y que observemos qué actitudes tenemos, como lo decía Isa, a lo mejor observar, ya sea en la pareja, en el trabajo o con los demás, cómo nos relacionamos, qué tipo de actitudes tenemos hacia ellos o con ellos, o que incluso que nos dicen algo, cómo actuamos. Por eso es importante, y lo decimos, es la base de todo, el tener bien identificada cómo está nuestra autoestima. Así es, Mario, y aguas descafeinados, porque también cuando nos comparamos basados en una escala distorsionada y materialista que nos propone nuestra sociedad sobre autoestima, porque también está bien, bien dañada esta parte de la autoestima o del cómo debemos ser exitosos, pues hay que también tener como mucho, mucho cuidado, porque entonces, ¿qué nos dice nuestra sociedad sobre la autoestima? Que podemos sentir una buena autoestima o ser valiosos cuando pues hayamos tenido éxito en 3 áreas diferentes. Me voy a basar en éxitos o triunfos sociales. Entonces nos dice nuestra sociedad que nosotros vamos a tener éxito cuando ya tengas un título, seas profesionista, tengas una familia, tengas determinados hijos, tengas un buen trabajo, y cuando ya tengas todo eso ya puedes salir a la calle orgulloso y diciendo, mírenme lo que he logrado. Eso es lo que nos dice la sociedad, que eso es la base para tener éxito y tener una buena autoestima. Entonces, eso es un triunfo social. ¿Cuál es el otro triunfo que nos dice nuestra sociedad? Que tenemos que tener triunfos estéticos. ¿A qué me refiero con estos descafeinados? Que vamos a tener y ahorita está muy, 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 muy palpable, porque en estos triunfos estéticos, pues abarca que la mujer tiene que tener un físico de tal manera, tienes que tener las medidas estas, y pues nos ponen, ¿no?, en revistas cómo debería ser una mujer ideal, cómo deberías tener el peso ideal o cómo debería ser un hombre. Entonces, pues obviamente nos sabotean y nos distorsionan también como esta parte de que pues es que como yo no tengo estas medidas y no tengo esta altura, pues no valgo. Uh-huh.
¿Y qué pasa ahorita con los filtros en Facebook? Hay muchísimos filtros, entonces, ¿por qué? Porque quieres caber en una determinada, pues, escala social para ser aceptada, para que te puedan llamar que eres bonita. O sea, ¿sí me explico? Entonces, estos triunfos estéticos, pues, tampoco no son muy como buenos los que nos dice la sociedad, porque nada más nos está, pues, ahora sí que machacando un poco más la autoestima, de por sí ya venimos con una autoestima no tan buena, y luego viene la sociedad y nos dice, es que para que tu autoestima aumente, pues tienes que tener este cuerpazo. O para que valgas para los demás, como tú decías. Exacto. Los hombres tienen que ser muy masculinos y muy fuertes y con unos músculos y, bueno, todo lo que nos venden, ¿no? En las revistas. Entonces, pues obviamente, cuando nos dice todo esto, pues nos sentimos con una autoestima, pues, híjole, pues no mido esto, no tengo lo otro. Así que, pues empezamos no tengo todo esto, pero pues me voy a matar para tener dinero, para tener esto, porque también la sociedad nos vende esta parte que si tenemos dinero, vamos a tener autoestima. ¿Sí o no, Mario? Sí, de hecho esa parte era lo que te iba a decir, o sea, mezclan como esa confusión en la gente y utilizan esta parte de una necesidad de búsqueda tal cual del amor propio, de la parte esta de valoración de uno, que utilizan todos estos recursos para decir, esto es lo que una persona ideal tendría que ser para amarse, para ser valiosa en la sociedad. Entonces, pues está este conflicto entre, bueno, pues yo soy así, esto tengo, o esto me educaron diciéndome que soy un inútil, pero la sociedad me dice, no, es que así eres exitoso. Entonces, pues claramente siempre va a haber una frustración entre esto y entre lo otro. Por supuesto, Mario, porque cuando estamos en este triunfo estético, pues muchas veces nos centramos precisamente en tener físico, dinero. Entonces muchas veces olvidamos un detalle muy importante, que precisamente que en esta vida todo nos es prestado. ¿A qué me refiero con esto, descafeinados? A que, vamos a dar un ejemplo. Pues uno de ustedes, supongamos descafeinados, tiene todo esto, logró tener una familia, logró realizarse profesionalmente, tiene un buen trabajo, le va bien en la vida y cumple con todas estas expectativas, pero siempre le va a hacer falta algo que no le permite como, es que ya siento que tengo todo, pero no soy feliz. Uh-huh. O ponle que seas feliz, pero ¿qué sucede? Que inesperadamente la vida te quita algo. Que en ese momento pasó algo y por cosas del destino te separaste con tu esposa. ¿Y qué sucede? Que pues todo se te viene abajo, que te das cuenta de que pues el tenerlo todo no era como algo absoluto para uh-huh. que fueras feliz. Entonces muchas veces olvidamos esta parte y precisamente cuando viene algo que algo que viene a desmoronar nuestra vida, pues ¿qué pasa? Nos damos cuenta que pues realmente no tenía esa autoestima que yo me imaginaba, que ya teniendo esto y esto y esto y esto y esto y esto, ya se me había forjado bien. Que en cambio hay personas que se centran en el ser. Por ejemplo, ¿a qué me refiero en que nos centramos en el ser? Hay muchas personas que pues empiezan a ver cuáles son sus dones, cuáles son sus virtudes, cuál es la esencia y qué ocurre en estos casos descafeinados. Si la vida me quita cosas materiales, pues ¿qué sucede, Mario? Que no te desmoronas, que no caes tan feo. ¿Por qué? Porque tú ya estás centrado en que lo más importante eres tú como persona. Y que lo que pase allá afuera no va a impactar o que no vas a dejar que impacte de una manera tan significativa como alguien que pues ya generó todo esto que les decía, pero que solamente se centró en la parte externa de que el otro me acepte, de que el otro me vea, de que el otro me reconozca, y es por eso que me afecta tanto que esta parte
de mi separación o de mi pérdida, pues vino a desequilibrarme tan fuerte. Entonces, ¿qué sucede con la persona que se centra en el ser? Pues que, bueno, me pasó esto, pero me reinvento. Me pasó esto, bueno, tengo esta y esta otra opción. ¿Qué hago? ¿Para dónde me voy? Puedo ver más alternativas. Y pues, ¿qué sucede? Pues bueno, ya perdí esto, pero tengo el mismo valor que cuando lo tenía. Y es aquí donde habla de una autoestima saludable. Porque a pesar de que va a tener pérdidas, porque todas las personas, aunque tengan una buena autoestima, sufren pérdidas, sin embargo, a partir de esa pérdida, pues aprenden, buscan el aprendizaje que hay detrás de eso que es desagradable y que llegó a sus vidas. Pero cuando no, ¿qué sucede? Que pues, nos queremos hasta morir, pero ¿por qué me pasó a mí? Y empezamos a culpar a todos y empezamos pues sí, a echar bronca a todo el mundo porque todos tienen la culpa, menos yo. Uh-huh. Porque aquel me hizo, porque aquel dijo, porque esto, porque el otro, ¿y qué sucede? Pues nos habla de una autoestima baja, o no sana, no quiero hablar de baja, mediana, sana, pero nos habla de una autoestima que no es sana. ¿Por qué? Porque entonces yo no tomo responsabilidad de mi vida porque prefiero culpar al otro, porque lo que me pasa, esto que me está pasando no es mío, es del otro. El otro me hace, el otro me dijo, el otro me gritó. Uh-huh. ¿Y yo qué hago? Me victimizo. Que el problema no es el crear un éxito o el buscar lo económico, lo material, el problema es que revisemos, como desde el inicio hemos dicho, o sea, desde dónde estamos forjando nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestra forma de ser. Si es desde esta búsqueda de valoración a partir de lo que me hizo falta o de lo que necesito, como este reconocimiento, como que me acepten, pues entonces ya, como tú decías, estamos hablando de una autoestima no sana. Entonces al final, pues estamos construyendo en vacío, estamos construyendo en algo que no va a ser como una base, cuando al final todo eso se va a perder y lo que va a quedar eres tú. Entonces, a veces las personas que tenemos baja autoestima, no apostamos por nosotros, porque así nos educaron, no apostamos porque eso es lo importante, porque es normal en que fuimos, como tú decías, acostumbrados a algo, pues claramente no vamos a apostar ¿Y qué sucede? A nosotros. Y sucede que después cuando tenemos hijos, lo repetimos. Así que chicos, descafeinados, por favor, yo aquí mira que no suelto mi taza de café, hasta la aprieto porque muchas de las cosas me identifico. No, es que sinceramente, pues, ¿quién no de repente se ha venido desaprobando? O muchas veces, sí. Una de las señales también, Mario, es que, bueno, a mí me ha pasado y por eso lo voy a decir, que cuando recibimos un cumplido de la otra persona, por ejemplo, que te dicen, ay, qué bonito vestido, qué bonito te ves, ay, no, es que, no, este vestido, pues fíjate que lo agarré bien barato, que fíjate que eso, o sea, no aceptamos que nos diga el otro que nos vemos bien, que nos cuesta trabajo aceptar, que de verdad, el otro está reconociendo que quizás, pues estamos bonitas o que ese vestido se nos ve bien, etcétera. Así que, descafeinados, la autoestima se construye de afuera hacia adentro, con lo que recibimos y con lo que nos falta. Y esto se puede reconstruir y se puede fortalecer con un proceso de dentro hacia afuera. O sea, la autoestima se construye de afuera hacia adentro, se los voy a repetir, con lo que recibimos. Pero podemos fortalecer nuestra autoestima con un proceso que viene ya de adentro hacia afuera. Sí, o sea, aquí es esa parte. No todo está determinado, así que no se espanten. Si ya tuvieron una infancia a lo mejor dolorosa o que tuvimos a lo mejor carencias, aún podemos hacer algo por nosotros. Aún podemos apostar por esta parte interna. Fíjate que esto que dices, Mario, es muy importante porque esto me recuerda precisamente a una frase que tal vez unos descafeinados las han escuchado por ahí, que dice, tengamos la infancia o la historia que hayamos tenido, en mi biografía podríamos decir,
no es mi destino. Podemos decidir cambiar el curso de nuestra historia a partir de aquí. Entonces, normalmente las personas que maltratan son personas que maltrataron a Mario. Uh-huh. Y como les hace falta conciencia, o sea, les hace falta darse cuenta, el mirarse a sí mismo, pues no tengo esta conciencia, no me puedo mirar a mí mismo, por lo tanto no hay un cambio o no cambian. Y puede que se arrepientan y hagan esta escenita de perdóname, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a golpear, no te vuelvo a humillar, no te vuelvo a menospreciar. Hacen toda esta escenita, Mario, ¿y qué sucede? Pasa un mes y lo mismo sucede. Uh-huh. Vuelve el perro con la cola entre las patas, o como dicen. Y muchos casos de estos precisamente se ven en terapia. De personas que dicen, no, es que supongamos que tú estás siendo una persona que, bueno, ya tienes conciencia, ya tomaste conciencia, decido ir a terapia. ¿Y qué sucede? Que, ay, no, es que ya mi novio o mi esposo me dijo que ya va a cambiar y te das de alta solito y regresas con la misma situación y vuelve a suceder la misma situación de que otra vez ya me maltrató psicológicamente, físicamente, verbalmente. Entonces, otra vez la misma historia, porque, pues obviamente, puede que se arrepientan, que monten la escenita que les digo, pero no harán nada para cambiar. No incorporan nuevas conductas, por muchos deseos que tengan de cambiar. Esto a menos de que ya decidan tomar responsabilidad y a partir de un proceso de terapia. Por eso es importante la terapia. El acompañamiento. Así que, chicos, todas las cosas negativas siempre tienen una parte también positiva. Ya se los habíamos dicho en el podcast anterior. Siempre te da la posibilidad, pues, de reinventarte a ti mismo, de decidir qué quieres ser. A partir de esto que me está sucediendo, de esto que no es tan agradable, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo me voy a reinventar? ¿Qué va a ocurrir? Si yo no sano esta parte, si no me reconcilio y si no hago las paces con mi niño interior, pues sí, mi pareja me podrá amar mucho, pero si yo no me amo, ¿qué pasa ahí? Nunca lo vas a reconocer. Exacto. Podemos ser admirados por nuestro socio, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, y en cambio, nunca darnos un valor nosotros mismos. A veces, ¿no te ha pasado eso? Que de repente descafeinado, todos te dicen, no manches, eres buenísimo en esto, mira, qué capacidad tienes para esto, y para esto otro, y para esto otro. Y uno dice, ay, no, es que la verdad yo no soy buena en eso. Y nos desaprobamos nosotros mismos. Y el otro está ahí, no, pero es que sí, fíjate que eres muy buenísima en eso. No, ¿cómo crees? Yo no soy buena en esto. ¿Cuántos no nos hemos dicho eso? ¿Cuántos descafeinados? Porque yo incluso me lo he dicho. Yo decía que no era buena para los podcasts, pero mira, ya aquí me está agarrando el amor. Que pues tal vez no, pero estamos aprendiendo. Pero bueno, entonces, mira, ahí está un autosabotaje, Mari. ¿Te fijaste? ¿Cómo me autosaboteé? Ay, no, tengo que ir a terapia de nuevo yo. Y bueno, entonces les decía que muchas veces somos admirados por la parte externa, en cambio, pues uno no se da el propio valor y a veces puedo dar una imagen de mucha seguridad. ¿Cuánto no vemos a personas que dan una imagen de personas muy seguras, de aplomo y temblar por dentro? Porque como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Así es. Entonces, o una persona que está satisfaciendo también a los demás y en cambio no se satisface a sí misma. Por ejemplo, ¿no? Hay personitas que a veces quieren mantener a todos, pues ahora sí que completos. ¿Y qué hace para mantener a todos completos? Pues se rompen ellas en 1000 pedazos para que los otros estén completos. Y entonces, ¿qué pasa con él? ¿Cuántos no hemos hecho eso? Que a veces por querer mantener a alguien completo, nosotros nos matamos solitos. Y no nos damos cuenta de eso. O tal vez nos damos cuenta. Pero como eso aprendimos desde nuestra infancia, pues se está repitiendo. Ya les decía, revisen con qué pareja están.
cómo las tratan. Si ustedes, ok, aquí les va algo muy interesante. Se me viene a mi cabeza, así, el poquito se me prendió. Ok, Mario, revisa con qué pareja estás. ¿Tú dejarías a tu niño interior con ese tipo de persona con la que estás conviviendo ahorita? ¿Le darías el cuidado de tu niño interior? Contéstense ustedes solitos. Muchos van a decir que sí, muchos van a decir, ay no, ¿cómo me va a matar al niño? A ver, ¿tú dejarías a tu niño con la persona que tienes como pareja actualmente? Así que, descafeinados, seamos honestos. Y entonces, si la respuesta es no, ¿por qué sigues ahí? ¿Para qué sigues ahí? Creo que me puse profunda, Dios mío. Pero bueno, pues aquí esa parte, como tú dices, es bueno lo que compartes. Al fin y al cabo estamos hablando de esta parte de volver a reconocernos y yo creo que a los descafeinados, pues de alguna manera a lo mejor ahí habrá alguno que tal vez se sienta como esta parte no valorada y lo que estamos diciendo, lo que estamos aportando, pues esperemos que le pueda dar a lo mejor este mensaje o esta conciencia de que se anime a empezar a verse por sí mismo, a empezar a ver esas cualidades, cosas bonitas que tiene uno mismo, porque todos tenemos cosas bonitas. Nos pudieron haber dicho que no, pero no es verdad. Al final sí tenemos y podemos lograr muchas cosas si empezamos a revisar qué tenemos en nosotros mismos, qué cosas tan maravillosas tenemos en nuestra forma de ser, en nuestra conducta, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos. Entonces, el empezar a hablar de la autoestima es por esto, porque es algo demasiado importante, porque al final lo que tenemos con lo que también socializamos, no solamente con los demás, sino cómo nos determinamos con nosotros mismos, cómo nos cuidamos, cómo nos vemos. Si nuestra autoestima se va hacia el grado muy negativo, pues entonces vamos a tener un trato muy negativo de nosotros, una parte demasiado exigente, demasiado enjuiciadora y hacia los demás también. Entonces es bueno empezar a decir este tipo de cosas y que le demos importancia, porque al final pues quienes tendremos que empezar a cambiar somos nosotros. Podremos decir que ojalá en los contextos, en la escuela, en la familia, fueran de diferentes formas, pero al final es algo que nosotros no podemos controlar o que no está en nuestra determinación, pero sí lo que podemos hacer es nosotros, porque nos tenemos aquí. Por supuesto, Mario, aquí dices una parte importante, ¿no? Lo que yo soy, yo proyecto afuera. Entonces, todos, si somos caóticos desde nuestra persona, pues obviamente todo lo vamos a ver caótico. Ya les decía, si yo culpo a mi mamá porque por culpa de mi mamá mi infancia fue así, por culpa de mi papá que no estuvo conmigo, así, entonces vamos a venir culpando a todo el mundo, y culpo a mi pareja, y culpo porque no soy feliz, porque él, bla, bla, bla. Y justificamos entonces, lo actual. Exacto, entonces las consecuencias de una baja autoestima, Mario, pues viene siendo pues que desarrollamos angustia, dolor, indecisión, desánimo, vergüenza y un sinfín de malestares, Mario. La otra, pues nos lleva a sentirnos como a ser una persona desvalorada, que ya lo hemos venido diciendo, cuando siempre estamos comparándonos con los otros, subrayando las virtudes y capacidades de los otros y viéndolos como seres superiores a nosotros. Así es. ¿A cuántos de ustedes no descafeinados? No, es que aquel tiene, es que mira qué bonita, es que su pelo, es que su cuerpo, es que es muy inteligente, es que, y tú lo decías, Mario, todas las personas tienen virtudes bien bonitas, solamente que a veces nos falta descubrirlas. O como tú dices, las comparamos a lo mejor con otras virtudes que nada tienen que ver. O sea, digamos... Sí, que lo tenemos distorsionado. Sí, que en este sentido, o sea, si tú eres capaz de hacer algo como cocinar, como de a lo mejor lavar, o de incluso escribir, dibujar, no lo minimices porque a lo mejor otros puedan tener otro tipo de virtudes. Al contrario, esa es tu virtud, eso es parte de ti. Entonces, el autoestima se refiere a eso, a que reconozcas que todo lo que tienes es valioso y te da ese valor tan importante. Una de las consecuencias de la baja autoestima es que las personas afectadas se convencen de que son incapaces de lograr cualquier cosa que se propongan. Entonces, ¿qué dicen? Es que yo no voy a poder.
mejor así ya, porque es que yo no puedo. Entonces yo me quedo aquí, en mi zona de confort, donde la estoy pasando mal, porque yo no voy a poder salirme de aquí. Y prefiero estar aquí, donde ya conozco esto, aunque la esté pasando bien mal, pero estoy bien a gusto. O sea, de esos que dicen, no, pégame, pero no me dejes. Ujú. Entonces, ahí descafeinados, de repente, pues los refranes, pues no se hicieron nada más Son porque muy sí. educativos. Y bueno, sí, y bueno, les decía a las personas pues afectadas de esto, pues se van a convencer de que son incapaces de hacer cualquier cosa. Perjudica también la salud de la persona. ¿A cómo se perjudica? Pues nos da insomnio porque nos sentimos frustrados, insatisfechos, sufren de depresión, de trastornos de alimentación y muchas veces esto, lo de la baja autoestima que genera Mario, suicidio en muchos de los casos. Los celos Un pues factor muy importante. es un factor importante. Sin embargo, cuando ya hay celos enfermizos de que porque volteaste a ver, que tu teléfono, que si porque te vestiste, que porque si te pusiste, ya hay aguas descafeinado. Entonces esos celos enfermizos, hay envidia, hay impulsividad, también esas personas que son perfeccionistas. El perfeccionismo, Mario, es señal de baja autoestima. ¿Por qué? Porque hay un intento de demostrarnos y de demostrarles a las demás personas de lo que son capaces. El perfeccionismo tiene una necesidad de tener la aprobación de los demás y de nosotros mismos. Ya les decía, ¿por qué? Porque hay temor al rechazo, la actitud autocrítica, pensamientos negativos muy extremistas. Perfeccionismo en el sentido de el miedo a fracasar es una de las partes muy, muy esenciales, porque al final, pues el fracaso lo significa o lo tenemos como algo sinónimo de que no servimos o de que no somos valiosos. El fracaso no es válido para la sociedad, no es válido para la familia, no es válido para el crecimiento, cuando en realidad el fracaso es esta parte de darle una oportunidad, de decir, esta es una forma diferente de no hacer lo que estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, pues el tema de la baja autoestima o en este caso cómo determinarlo, volvemos a lo mismo. Es importante revisar como qué hacer en estos casos donde al final, ¿por qué tenemos miedo? Porque desde dónde surgió, desde el origen, desde el por qué quiero seguir complaciendo al otro. Y de acuerdo a qué necesidades, porque al final podemos decir, repetimos algunas cosas, pero otras las superamos o nos vamos al extremo, al otro extremo, pero al final es la misma necesidad, solamente que al final nos fuimos a otro lado. Que era lo que te decía Mario, todo, la autoestima aparte de la infancia. Cómo vivimos, con qué factores influyeron, los buenos, los no tan buenos, entonces a partir de ahí todo está. Entonces vivimos con ese niño en la actualidad. Yo estoy con mi niña de cuando tenía 3 años, cuando tenía 6 años, cuando tenía 9 años, cuando estaba adolescente. Entonces ese niño herido sigue allí. ¿Y qué sucede? Que pues esa falta tal vez de reconocimiento pues se va a venir todavía proyectando hacia la otra persona, hacia las cosas, hacia la sociedad, porque también te decía, la sociedad pues también se ha encargado sinceramente de distorsionarnos todo esto. Entonces pues imagínate, de por sí ya venimos todos distorsionados y una sociedad que te distorsiona aún más el concepto de cómo se debe vivir, cómo se debe hacer, qué es lo que tienes que tener, pues genera mucho más estrés y en cómo tomar conciencia y empezar a reconciliarnos con nuestro niño interior, cómo empezar a tener una autoestima más saludable y empezar a trascender pues esas vivencias que no fueron tan desagradables. Entonces, pues nosotros nos basamos en 3 pasitos muy significativos para nosotros. Pues primero tomar conciencia, la aceptación y tomar responsabilidad. ¿A qué me refiero con tomar conciencia descafeinados? Cuando uno no tiene conciencia de sí mismo de qué podríamos mejorar, entonces no hay un cambio, no hay nada. Entonces la conciencia va a venir siendo la capacidad de voltearme a mirar, de voltearnos a mirar a nosotros mismos y hacernos preguntas. Es la base para poder crecer
o cambiar en cualquier aspecto de nuestras vidas. Así que descafeinado, la toma de conciencia. Sí, aquí lo que dices es importante, por eso seguimos mencionando desde el inicio que es importante. Si a lo mejor yo no sé cómo llegar a esa conciencia, también hay personas que te pueden apoyar en este sentido con este ejercicio que decíamos. A veces la misma baja autoestima te va a llevar a no ver o a no tener estas cualidades o tener reflejadas estas cualidades en ti, como incluso yo no soy capaz de ver lo malo en mí o lo bueno en mí o autorrevisarme. Entonces por eso la conciencia de uno mismo empieza desde identificar, bueno, el origen, desde dónde viene esta parte de mi autoestima, de qué logros he tenido, de conocerme. Entonces al tener esta conciencia de lo que ya tengo, de dónde vino, pues ya me va a llevar al siguiente proceso que estaba diciendo Isa. Así es, entonces, descafeinados, es importante conciencia, tomar conciencia, voltear a verme, y después de esto viene siendo la aceptación total, que este es un paso imprescindible para poder mejorar. ¿Por qué? Porque aceptar es liberarse, mientras que el rechazo, que es lo que acostumbramos a hacer, nos conlleva a la obsesión. Cuando tú rechazas algo que no te gusta, ya sea tu timidez o una parte de tu cuerpo, por ejemplo, no sé, me veo unas orejotas grandes, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues me voy a ver las orejas y toda la atención va a ir hacia las orejas. Entonces, recuerden que el rechazo nos conlleva obsesión y es lo primero que vemos. Y en cambio, cuando aceptas algo, puedes decir que tengo cierta característica o viví en cierto entorno o cierto entorno determinado generó esto, pero me acepto. Y aceptarnos es coger ese niño y abrazarlo y decirlo, y decirle a nuestro niño interior, te quiero igual. Ya sé que tienes que mejorar en esta parte o en esta otra, pero eres igual de importante, no te rechazo por no ser así, porque es lo que haríamos con un niño pequeño. Si nosotros tenemos un niño pequeño que es un poco tímido, no le estamos diciendo, no te llevaría a ninguna parte porque eres bien tímido y no quieres hablar y no quieres jugar. No, no les vamos a decir así. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un niño tímido? Decimos, mira, está bien, si no quieres hablar, si no te sientes cómodo, tómate tu tiempo y puedo esperarte aquí. Entonces, así como le hablamos a nuestros sobrinitos o a un niño pequeño, y ya sea nuestro hijo, así mismo tenemos que hablarnos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos ese niño roto, ese niño herido. Entonces, pues ya saben, la aceptación, aceptar a ese niño. Igual, ¿no? Preguntarnos, ¿la pareja que tengo en este momento, ya les decía, es la que quería, la que quiero para que cuide ese niño o esa niña? Así que ya sabes, esa misma relación que tuve cuando fui un día niño, pues obviamente es esa relación que voy a tener con mi pareja actual, los que tenemos pareja, y los que no, pues con las personas que se relacionan. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a tomar conciencia de que tal vez hemos normalizado situaciones que no queríamos para nosotros. Y empezamos a aceptar como la parte de la crítica. Sí, y aparte el tema de la aceptación involucra, como tú dices, mirar hacia lo que existió en nuestra vida, en nuestra historia y lo que somos ahora. O sea, el decir esto soy y esto es lo que hay y esto es lo que tengo y esto es lo que he forjado, y aceptar que es real. O sea, porque al final, como tú lo dices, también el buscar rechazar lo que se vivió también te lleva a otro extremo, al no reconocer que a lo mejor, como lo decías, hay cosas también positivas a lo mejor en todo ese dolor o en esa situación, y entonces al no aceptar, pues quedamos ciegos ante lo que pudimos rescatar de eso, lo que podemos obtener de eso, que a lo mejor puede ayudarnos demasiado para nuestra autoestima también. Por supuesto, Mario, y ya les decía, así que si dicen, bueno, esta pareja que tengo, pues no dejaría yo a mi niño interior, entonces, ¿por qué tú sí? Y empiezas a hacer esa pregunta, ¿por qué tú sí? ¿Por qué tú estás normalizando que alguien más te trate mal? Así es. ¿Por qué estás permitiendo? Entonces, aceptar es controlar la voz crítica que tenemos y que nos machaca cada día, que nos dice, no puedes, no puedes. Aceptar es decir, ok, tú me estás diciendo esto, Pepe Grillo, pero ¿sabes? Te voy a mostrar que sí puedo. Así es. Que hoy me voy a dar la oportunidad de poder,
de hacerlo, de intentarlo, aunque falle, no pasa nada. Sí, También, algo que yo les decía, por ejemplo, ahí era esta parte, ¿no? Decir, ya llegaste hasta aquí, ese es el mayor logro que tienes. Entonces, si fuiste capaz de llegar hasta aquí, con todo lo que a lo mejor me estás diciendo que viviste, entonces eres capaz de mucho más. por supuesto, Mario, y eso es muy importante. También la otra parte, aceptar, es dejar de compararnos con el otro. Sí. Aceptar es dejar de buscar aprobación de los demás y aprobarnos nosotros. Así que ya estamos, ya tomamos conciencia, ya aceptamos, ahora vamos a tomar responsabilidad. ¿Por qué? Porque de pasar a la acción, pues es tomar ya la responsabilidad de, bueno, pues ya tomé conciencia, ya acepté, ahora voy a alejarme de las personas que también no son muy buenas para mí, que son tóxicas. Hemos hablado de las tóxicas, ¿no? Sabemos, más o menos identificamos ya personas tóxicas, ¿no? Entonces, no importa que sea tu padre o que sea una madre. Muchas veces los padres viven desaprobándonos todo el tiempo siendo adultos y nunca vamos a ser suficientes para ellos. Y es mejor decir, mira, mamá, te amo muchísimo, me has dado todo lo que has podido, pero creo que es el momento de comenzar yo a cuidarme, a aprobarme, porque ahorita me voy a tomar un tiempo, etcétera, ya buscaremos la forma. Es esta parte de los límites, ¿no? O sea, claro. Habrá personas que no tienen esta parte de a lo mejor decidir inmediatamente alejarse, pero sí pueden empezar con los límites, de por no supuesto. Dejarse influir por ya cosas que ya sabes que te hacen daño. Y debemos también, Mario, aprender a irnos de relaciones, de decir, así bueno, estoy con esto porque creo que no, yo sentía que nadie más me iba a aceptar. No. Empieza a probar un poquito esta parte de empezar a aceptarte, a tomar responsabilidad y verás cómo te cambia todo. Entonces, también el tomar responsabilidad es aprender a soltar la culpa. El tomar responsabilidad es perdonarnos. Y el tomar responsabilidad es de dejarle al otro también la responsabilidad que a ti te pertenece. Porque queremos que el otro nos solucione y nosotros no nos solucionamos. También esa es una parte muy importante, chicos, que hay que tomar responsabilidad de nuestros actos, de nuestras acciones, de cómo nos venimos relacionando, de que si me surgió esto, bueno, voy a ver cómo lo soluciono yo. También trabajar con afirmaciones positivas y pues socializar. Estar con personas que nos ayuden a tener una vida social más agradable. Esas redes de apoyo son muy importantes. Autocuidarse también personalmente, o sea, de ver que sí hay alguna forma de transformación, de cambio, de empezar a lo que decíamos incluso hace rato, de que al final pues el único que puede empezar a cambiar eres tú. Ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes hacerte ciego. Cuando ya tienes una conciencia o cuando ya aceptaste, ya no puedes guiar con los mismos patrones de antes tu vida, en el sentido de, pues es que para mí la forma de zafarme era culpando a los demás, o de decir que los demás me hicieron esto o que me están obligando a esto. Entonces ahora ya estás tú contigo mismo y con los demás. Así que descafeinados, vamos a ir cerrando con esto. Así que haz deporte, cuídate físicamente porque esto también hará que liberes muchas endorfinas. Socializa con gente positiva que te dé apoyo emocional. Haz siempre una lista de tus logros. Con esta lista recordarás que tienes la capacidad de lograr lo que te propongas. No te compares con nadie descafeinado. Tú eres único o única en este mundo. No hay nadie parecido a ti, ni siquiera tu gemelo si tienes gemelos. Acéptate. El autoestima es la base de toda nuestra psicología, de toda nuestra estabilidad mental. Entonces, empezar a ver esa parte como algo esencial que tenemos que seguir, como decía, llenándola de algo positivo, pues es lo que también nos va a ayudar a que en nuestra vida nos vaya mejor. Nos vaya mejor, claro, en nuestras decisiones, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en lo que sentimos. Me quedo con esto, Mario, que si conseguimos tener un buen nivel de autoestima, resistiremos a las críticas, nos abriremos mejor a los demás,
aprenderemos a pedir ayuda y nos resultará mucho más gratificante vivir, lo que contribuirá también a prevenir cualquier proceso depresivo. Así que, descafeinados, con esto terminamos. La autoestima en cualquier nivel es una experiencia íntima, reside en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo pienso y siento sobre mí mismo, no lo que los otros piensan o sienten. Y así que anímense, pues anímense a darse un clavado en ustedes mismos. Yo creo que es muy divertido eso también. Por supuesto, da miedo, pero al final es, creo que lo más gratificante que puede existir en esta vida. Descafeinado, muchísimas gracias por darte la oportunidad de autoanalizarte, de tomar conciencia, de acompañarnos. Siempre esto lo hacemos con esa intención, ¿no? De que aprendamos y compartamos estas experiencias, y que si podemos contribuir con un granito de arena, ya de menos que tomes conciencia, que te aceptes, que tomes responsabilidad, ¡pum! A partir de ahí vas a ver y vas a descubrir un mundo diferente, y entonces a partir de ahí comienza toda una nueva aventura. Así que vamos, descafeinado. Bueno, casi ya nos terminamos nuestro café, así como ya se terminó nuestro programa. Mario, agradecerte también de que sigas aquí acompañándonos. Y bueno, descafeinados, que tengan un excelente día, excelente noche, excelente tarde, y recuerda que no hay nadie como tú, eres único en esta vida, así que quiérete, mímate, abrázate y dale todo lo mejor, date todo lo mejor, o dale todo lo mejor a ese niño interior que tienes ahí, que te hubiese gustado que te diera tu mamá o tu papá. Dátelo tú mismo. Así que nos vemos, descafeinados. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y recuerden seguir compartiendo nuestro contenido, reflexionando con nosotros, seguirnos escuchando. Los esperamos en el siguiente episodio, así que pues hasta aquí terminó todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mario. Hasta luego. Esto fue Una charla y un café. Recuerda darle me gusta, suscribirte y compartir nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Nos vemos la próxima semana. Gracias.